Atención a la última hora de la Casa Real Española, porque ayer sucedieron dos cosas. Por un lado, la entrevista de Juan Carlos a la cadena de televisión France 3, una entrevista que apenas tuvo audiencia y que poquito supimos más de Juan Carlos en este sentido, y que no interesó nada a los franceses, pero Felipe y Leticia tenían un as bajo la manga, que fue un día de gran relevancia diplomática en el que los reyes de España ejercieron como embajadores a la llegada del presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa Elke Budenbeden, en el marco de un viaje de Estado de 3 días destinado a reforzar las relaciones entre países, como manda el protocolo. La jornada combinó solemnidad institucional, despliegue de elegancia y además un sutil zasca de Leticia a su suegro. Los padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía demostraron naturalidad. Vamos a ver ahora las imágenes. Estamos viendo un poco imágenes del Palacio Real, pero a continuación vamos a ver pues esa recepción en el majestuoso Salón del Trono. Se produjo un episodio que llamó poderosamente la atención, un inesperado salto de protocolo que no pasó desapercibido, y es que mientras Felipe y Leticia aguardaban junto a los mandatarios alemanes la llegada de los invitados, una mujer apareció por detrás de los royals españoles, una presencia que generó gran confusión. Ahora veremos las imágenes, porque miró fijamente al soberano, este no se percató de ello y avanzó con seguridad, se colocó tras Steinmeier y su esposa, y al parecer no sabían quién era. Luego resultó ser la traductora, que debía situarse en su lugar para facilitar el saludo a los líderes alemanes. Fue entonces cuando Leticia, siempre atenta a todo, se giró para saludarla con una naturalidad que rompió el estricto protocolo y que dejó claro un poco que está pendiente absolutamente de todo. La esposa de Felipe se interesó por ella. Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué tal? Ah, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Aquí vemos entrando un poco a esta cena de Estado. Vamos a ver las imágenes. Antes de esto, que ya estamos viendo a Leticia ahí con la tiara, que tiene una historia. No sé exactamente. A ver. Pues es que no sé si este momento lo han cortado. Lo he visto yo por redes sociales. A ver. Aquí llegan Felipe con el mandatario alemán, Leticia con su mujer. A ver, no, es aquí, quizás. A ver, vamos a pasar. Bueno, vemos cena de gala. No le tenemos nada que envidiar en este caso a la monarquía británica. Y no sé si es este momento. No, evidentemente no. Era, a ver, es que probablemente lo hayan cortado, aunque lo emitieron en directo. Pero esto se puede cortar. Entonces, indica aquí Leticia dónde se debe colocar. Y es esa mujer, efectivamente es esa mujer. Ah, hola, ¿tú quién eres? La traductora, en fin. Ahí llega Pedro Sánchez. Estas imágenes las vimos en el vídeo de ayer que iba sobre Iñaki Urdangarín. Pero bueno, eran las imágenes más recientes en este caso. Y esto que vemos ya es la cena de Estado. Ya saludados todos los invitados. Se encontraba también gente de Alemania, en este sentido. Y autoridades, me refiero.
Pues al parecer hubo una mujer, la secretaria general de Asuntos Exteriores de la presidencia del gobierno, Emma Aparici Vázquez de Parga, que protagonizó un pequeño susto, un traspiés que estuvo a punto de convertirse en caída. Eso no se ha visto, lo cuentan aquí un poco en las crónicas. Y durante toda la ceremonia pues se vio complicidad. Me pareció como menos protocolaria o tradicionalista, en este caso, que la última que vimos, el viaje de estado a Trump a Reino Unido, que dio bastante de sí y descolocó bastante por muchas escenas que vimos. Aquí les vimos, ya digo, todos cómplices, intercambiando miradas, confidencias antes de recibir, antes de sentarse. Buena sintonía entre los reyes, buena sintonía entre la pareja de mandatarios alemanes, y es verdad que hubo especial complicidad entre Leticia y Elke Budenbender varias ocasiones. Se miraron sonrientes, comentaron asuntos, algunas risitas, en fin. Creo que fue una cena tranquila, normal y bueno, todos un poco viendo lo que había, el Salón del Trono. Aquí vemos un poco, yo creo que esos papelitos, no sé por qué, porque además estaba el menú ya organizado. O sea, no era que pudiesen elegir, digamos. Y bueno, lo que más ha llamado la atención y lo que más está copando los titulares en este caso es la tiara de Cartier, que ha sido un guiño precisamente a la serie de ENA, que se ha estrenado en televisión española con un gran éxito, y que viene un poco basada en la biografía de Pilar Eyre. La reina Ena de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII, que está confeccionada por la prestigiosa casa Cartier, además tiene un cierto vínculo con Juan Carlos I, y dicen que Leticia en este sentido pues se la puso para decir soy yo aquí la que manda, y no hay nada más que decir. Aquí vemos a Leticia. Bueno, aquí todos se tienen que mirar un poquito a la cara y encima con las cámaras, que es un poco lo más cortante dentro de todo. Bueno, no aparece pues eso cuando están comiendo. Entiendo que simplemente los discursos y como pues eso, como una cosa muy institucional. Y mientras tanto, mientras sucedía esto, pues se emitía en Francia la entrevista a Juan Carlos I, de la que prácticamente pues no hay nada que destacar. La última entrevista que dio Juan Carlos I aquí en España fue a Jesús Hermida. En su momento se dijo que fue una entrevista de corte, de cámara, porque Jesús Hermida no la quiso llevar por terrenos pantanosos, esa fue la verdad. Pero precisamente una amiga de Juan Carlos I, la periodista Susana Griso, pues ha estado comentando las dos cosas, la cena de Estado y también la entrevista de Juan Carlos. Y entre otras cosas, pues ha dicho que Leticia está bastante disgustada con todo lo que tiene que ver con el libro. Susana, que tiene relación con el emérito, ha revelado que él daría entrevistas a televisiones españolas, que parece ser que abre la puerta a eso, y dice, no la da aquí, y lo hacen medios franceses, dice, pero por motivos editoriales, que no tienen que ver con su propia decisión. Bueno, le puede dar una entrevista a Susana Griso, es más que posible, porque Susana Griso trabaja para Antena 3, que pertenece al Grupo Planeta, que es precisamente la editorial donde se va un poco la editorial que va a publicar el libro, en este caso de Juan Carlos. Así las cosas, Susana dice, a Leticia le han molestado profundamente estas memorias, a su hijo Felipe VI, no sé su opinión, pero evidentemente no le han favorecido, y en la Casa Real a nadie se le escapa que no han gustado las memorias. Dice, no es algo que podamos esconder y Juan Carlos lo sabe. Claro que lo sabe, pero si es que esto lo teníamos claro, clarinete.
porque en algún momento, pues eso, Juan Carlos en el libro se aprecia cierta manía, en este caso a su nuera. El libro puede estar escrito, todo lo formalmente escrito que pueda estar, con una lectura especialmente difícil, más si se hace en otro idioma, pero si no viene de Juan Carlos, viene de la biógrafa, y la biógrafa también ha tenido bastante mala leche, en este caso con Leticia. Esa es un poco la realidad ahora mismo que existe, y ya digo, para mí creo que... bueno, esto estaba evidentemente planeado, pero bueno, de la nula repercusión de la entrevista de Juan Carlos I a una televisión francesa a esta cena que todo el mundo asegura que ha sido un éxito. Y eso es raro, que en España se ponga la gente de acuerdo. En fin, opiniones para todos los gustos, las vuestras aquí en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción y en el canal de WhatsApp donde hay más vídeos. Gracias por estar ahí.